Tomochic, capítulo 19. El coronel Torres, después del fracaso de su ataque sobre el pueblo, diezmadas sus fuerzas, comprendió que ya no tenía objeto su posición del otro lado del valle y determinó incorporarse con la fuerza del general Rangel, poniéndose a sus órdenes. Sin pérdida de tiempo, esa noche acometió la temeraria empresa, rodeando por los cerros, a riesgo de ser sentido y atacado en su peligrosa marcha por el enemigo que lo hubiera aniquilado en los cordones de la sierra. Pero, o los correos que en la tarde mandó al general no llegaron, o éste descuidó mandar advertir la llegada de esta fuerza. El caso fue que se le recibió a tiros por la avanzada que cubría el camino. Allá en el campamento, la alarma fue espantosa. Todos se echaron sobre sus armas, levantándose precipitadamente con el mayor desorden y gritando por todas partes en medio de la confusión. ¡Orden! ¡Orden! ¡A formarse! ¡Apaguen las fogatas! Se apagaron instantáneamente. Los heridos se incorporaron con los rostros lívidos. Un oficial del 11º, aquel de los bigotazos de corsario que decía que el ataque sería cuestión de 2 horas, se levantó temblando ligeramente, pero dispuesto a todo. «Nos dieron el albazo, compañero. Prepare su arma. ¡Canallas de Tomochis!». Castorena, que era el que estaba cenando cerca de él, tomó vivamente una botella a medio vaciar y se echó un trago. Iba luego a preparar su arma, pero un capitán llegó diciendo: «¡A sus puestos! ¡A sus puestos! Es la columna del coronel Torres». Afortunadamente no produjo ningún efecto la descarga y avanzó hasta el campamento la tropa de Torres. Eran poco más de 200 hombres, pues el 24º y el 11º habían sido completamente destruidos. Volvióse a restablecer la calma y Miguel, ya tranquilo, tornó a su meditación, sentado al pie del árbol, y como el teniente, habiendo agotado todos los medios posibles para no dormirse, determinó que vigilase medianoche y la otra media lo haría él. Mientras éste dormía, se puso a pasear al par que continuaba en su imaginación el soliloquio. Y hasta entonces pensó en Julia, con un sentimiento indefinible, vago, dulce y melancólico. Se preguntó si era amor aquello y no pudo contestarse. Espíritu vasto había leído novelas románticas de Víctor Hugo y realistas de Zola, y no pudo clasificar su afección. En verdad que la había poseído brutalmente, cediendo él a no sabía qué feroces instintos que le despertó la embriaguez. Pero ahora que volvía a pensar en ella y se la representaba como era en efecto, hermosa y linda, aquella visión no le producía ni la menor sombra de un deseo. ¿La amaba con ese amor puro, ideal, con que aman a las vírgenes rubias y pálidas los soñadores? No, tampoco. Ni cómo amarla así, si conocía la telaraña en que estaba envuelta. Sí, la pobrecita estaba maculada con la deyección lasciva del macho. Comprendía vagamente que su sentimiento por ella era como esa atracción, esa afinidad que suelen tener los infortunados de la vida, las víctimas del destino, los desheredados de la suerte, los inmolados de la fatalidad, todos los de la suerte negra. Porque no cabía duda que había seres nacidos para el dolor. Sí, la teoría del sino, de la estrella, de los antiguos, desechable por completo en la forma, era en verdad amarga en el fondo. Y si no, allí estaban los principios de la ciencia, las últimas palabras de la medicina. Pensó en lo hombroso, en el atavismo, en el medio, sí, los seres débiles, los enfermos, deben morir, y si viven, deben en el mundo desempeñar el triste papel de víctimas. Eso era fatal. Había encontrado a Julia casualmente, y al momento, en su actitud, en sus palabras, en todo, había visto un desgraciado, un infeliz que solo pedía un poco de ternura para su alma ardiente y amorosa, y la había amado con ese extraño amor que no podía definir. Miguel permaneció cavilando hasta que le tocó a su vez dormir, en tanto que el teniente vigilaba. El día 21 en la mañana debían ser transportados los heridos para Guerrero con una pequeña escolta del 5º regimiento y con víveres para 2 días. Miguel se despidió de sus amigos muy conmovido.
vio que el capitán Molina estrechaba silenciosamente la mano del teniente coronel, a quien había entregado su reloj de oro y un paquete de billetes de banco que debía remitir a su esposa en caso de que lo mataran. Después hablaron algunos momentos lamentando la suerte del batallón, lanzado al combate con tan poco tino, diezmado después por la dispersión y la muerte, en el desquiciamiento de la derrota. El capitán había hecho en ese cuerpo su humilde carrera, y como era soldado por vocación, le dolía en el alma el inaudito desastre. Señor, a mí lo que más me preocupa es la desesperación del coronel cuando sepa, porque tiene que saberlo al fin y al cabo. No, le contestó Villeras, yo le pondré nada más en el telegrama encuentro, el 20 con el enemigo, tantos muertos, tantos heridos y nada más. Partió el convoy de heridos, abandonando el campamento envuelto en una atmósfera de tristeza y abatimiento. El general, modificando su plan de ataque, había decidido vivaquear con la fuerza sobre el cerro del Amedrano, que se alzaba casi a pico a la derecha del pueblo. Desde su cima podría hostilizarse con un buen tiroteo al enemigo impunemente. Además, para la pequeña pieza de artillería presentaba ese punto las mejores condiciones. Lo grave era que, no formando parte de los que completaban la circunferencia del valle, se alzaba aislado de aquellos. Era, pues, preciso bajar y atravesar la llanura para subir a él, y si el enemigo se apercibía de aquello, podía muy fácilmente impedir su ejecución. Se mandó formar a las diferentes fracciones con sus respectivos oficiales, refundiendo las dos compañías del 9º en una sola, por lo mermadas que estaban. Los Pimas y Navajoas constituyeron la vanguardia. Después seguían el 9º y el 11º, y los restos insignificantes del 12º y el 24º. Seguridad Pública, que solo eran estorbo para todo, cerraban la retaguardia con algunos jinetes del 5º y los auxiliares de Chihuahua. La piececita, como siempre, iba en el centro de una escolta del 9º. Las municiones de Boca y Guerra, con otra escolta de ese cuerpo, cerraban la columna. Esta se puso en marcha, tomando por los cerros de la derecha, hasta el mismo del Amedrano oculto a la vista del pueblo. Entonces descendió al llano, destacando al frente y flancos tiradores que protegiesen la marcha, pero afortunadamente el enemigo encerrado en las casas no pudo o no quiso oponerse y se subió por la espalda al cerro, en cuya cima se acampó muy fácilmente, quedando a cubierto de todo ataque y completamente invisible para los tomoches. Era aquello como una fortaleza inexpugnable, desde donde se observaba el pueblo a menos de 600 metros. Pecho a tierra, tras los árboles y las rocas, se tendieron soldados que se relevaban durante el día para que, apuntando con la mayor calma, hicieran fuego sobre los que se atreviesen a salir de las casas o sobre los que se vieran en la torre de la iglesia. Aquel sistema debía en efecto dar mejores resultados que un ataque decisivo. Así fue que todo el día se escuchó sin interrupción un tiroteo lento pero molestísimo para los tomochitecos sitiados en sus mismas casas. Allá, en la torre, se dignaba contestar de cuando en cuando la guerrilla establecida, comprendiéndose que trataba de economizar todo lo posible las municiones. Del cerro de la cueva, que quedaba al frente y sobre la izquierda de la posición, al otro lado del valle, a poco más de 900 metros, partían también algunos proyectiles que, describiendo enorme parábola, descendían silbando sobre el cerro. El cañón establecido en lo más alto, tras un parapeto natural que protegía muy bien a los sirvientes, saludó cortésmente al enemigo, enviándole algunas granadas que estallaron en el fondo de las casas. Vagaban por el llano y la falda del cerro algunas reses azoradas, pertenecientes al tomoche, y se mataron algunas para la distribución de grandes raciones de carne que, con la harina que se repartía, formaban el único alimento.
Los oficiales, que también recibían carne y harina, mandaban hacer tortillas a las mujeres de la tropa, que nunca como entonces fueron tan útiles, pues ellas traían leña que por otra parte abundaba y agua, operación fatigosísima, pues había que descender por las pendientes escabrosas de la derecha del cerro, al pie del cual por ese lado pasaba el río. Encendían el fuego, asaban o freían la carne en su misma grasa y echaban tortillas con la masa de harina. Había que verlas desgarradas y sucias, subir jadeantes, hollando con sus guaraches la roca viva, agarrándose para no caer de las ramas de los pinos, jurando y maldiciendo de su perra vida, pero sometiéndose al fin a su condición de bestias. Al caer la tarde, los oficiales del 9º se reunieron para comer juntos, presidiendo los capitanes que quedaban, Tagle y Molina. Como siempre, tratando de animar la conversación y dándole a los demás esperanzas de éxito y de revancha. Le escuchaban atentamente, devorando la carne asada y las blancas tortillas, y al fin sucedía que la conversación recaía sobre los sucesos del día anterior. Decían que el general estaba indignado por el comportamiento del 9º, del que no esperaba que retrocediese de la manera que lo había hecho, y Castorena aseguró que en la noche había oído por casualidad algo de una conversación de él con el coronel Torres, al que refiriéndole el suceso decíale el general: «Pero coronel, figúrese usted que no corrían como borregos, sino como borregas. Los oficiales del colegio, muchachitos inexpertos, la tropa bisoña, El capitán Molina frunció el entrecejo y, temblando ligeramente por la cólera, dijo: «Es preciso demostrar que valemos algo, muchachos. Ya veremos. Ah, pero si alguno tuvo la culpa de la derrota, no fuimos nosotros. Aquí las responsabilidades son...». Pero comprendiendo que obraba mal con aquello que la ordenanza llama murmuración, guardó silencio. «Pero aquí lo que nos amuela es el número tan grande de desertores que hemos tenido. Eso es muy grave», dijo un teniente poniéndose muy serio. Miguel entonces tomó parte en la conversación exaltándose mucho. «Aquí pasa una cosa», dijo. «No son desertores los que así los juzga el general, sino dispersos. Hay mucha diferencia. Además, desertores o dispersos no hay tantos en realidad. Son más los muertos porque sabemos de todos los que han muerto. En la lista de ellos nada más se han apuntado los que hemos visto o los que han visto algunos que han dado parte. Pero, no habiéndose levantado el campo, ¿puede saberse a punto fijo cuántos fueron los muertos? ¿Cuántos los heridos? ¿Cuántos los dispersos? ¿Y cuántos los desertores? Ah, y estoy seguro que en el parte se asentarán con aplomo cosas como esas, muy falsas, sí, muy falsas». En aquel momento, el corneta de órdenes del general tocó llamada de honor para que se reuniesen los oficiales. Era con objeto de nombrar los rondines que debían en la noche recorrer el campamento para vigilar los centinelas y las parejas avanzadas. En la orden del día que se leyó después de la lista de retreta a las 6 de la tarde, se previno fuese hecho el servicio nocturno con la mayor exactitud. De 9 a 10 de la noche hizo Miguel el rondín que le correspondía, visitando pareja por pareja, teniendo a cada paso que tropezar con las piedras y las escabrosidades del cerro. En el campamento de los Pinas supo, oyendo por casualidad algunas palabras de una conversación, que en la mañana había sido fusilado el viejo que traían prisionero de Pinos Altos, el supuesto San José. El día 22 pasó sin que aconteciera ningún incidente notable. Los tiradores emprendieron su fuego lento desde la madrugada, impidiendo que en el pueblo nadie saliese. El cañón, de cuando en cuando, y como por vía de distracción del general y del doctor de la brigada, que era muy afecto al tiro al blanco, lanzaba granadas que iban a incrustarse en los duros adobes de las casas, abriendo enormes boquetes entre grandes nubes de polvo. Cuando hacían algunos buenos tiros, no podían menos de echarse una copa de coñac, con gran desesperación de Castorena, que no encontraba con todos sus billetes un solo trago de sotol. El día de mañana continuaremos con el capítulo 20 de esta novela, Tomochic, de Heriberto Frías. See you soon, my friends!